Buenos días, Roberto. Bueno, primero de todo, quería saber cómo está el equipo, cómo está Rebeca, que espero que esté lo mejor que pueda en estos momentos. Es un mes un poco, bueno, muy intenso, ¿no? La derrota el otro día contra Zaragoza, la gran victoria contra el Galatasaray, mañana contra Jairis, luego vienen más partidos así Sí, bueno, importantes, sí, sí. para saber cómo está el equipo. Bueno, lo primero es, como dije después de gala, el tema de Rebeca, ¿no? La situación personal, que, bueno, pues evidentemente es dura, porque se ha confirmado que la rotura de Aquiles es total, con lo que va a ser mucho tiempo y, bueno, ahora entre el club y ella analizar la mejor situación, ¿no? Lo mejor para ella, con los deseos de ella, hablando también con la gente que le representa y hacer lo mejor, ponernos a disposición para hacer lo mejor, para que ella esté lo más cómoda posible, dónde se opera, cuándo se opera, quién recupera, cómo se recupera y todas esas cosas que las está llevando el club y se ha puesto a disposición de Rebeca para todo. Bueno, ella está fastidiada y ha estado esta mañana y bueno, pues todo el grupo intentando darle cariño, ¿no? A partir de ahí el equipo, bueno, pues si nos afecta la situación, porque es una compañera que sabemos que además venía de un año sin jugar y es duro para ella y bueno, pues cuando ya empieza a percibir su inmediato futuro no es fácil analizar qué va a hacer. Por lo tanto, compañeras afectadas, pero nos tiene que servir para unirnos más y como equipo ser fuertes y dar un paso adelante cada jugadora, ¿no? Incluso, diría egoístamente, ver ese espacio que Rebeca deja para verlo como una oportunidad a nivel deportivo, ¿no? Tengo más hueco, tengo más espacio y tengo que dar ese paso adelante. Por lo tanto, lo tenemos que enfocar así. Y bien, ya sabíamos que después de la ventana no había descanso, venían curvas y también sabía que puede haber momentos dulces, momentos difíciles y que todo hay que pasarlo juntas, trabajando, siempre intentando hacer el mejor trabajo cada día y yo les he dicho a ella que tengo esa percepción de que estamos cerca de ser el equipo que queremos ser, pero que hay que perseverar, ¿no? Y que cualquier derrota o cualquier contratiempo no nos pare ese empeño y esa perseverancia que necesitamos. Y bueno, en esa situación estamos. Sí, en ese sentido, no sé si os gustaría incorporar o podéis incorporar una sustituta para Rebeca y en ese caso, ¿qué perfil de Nada, de jugadora? esto no voy a comentar nada, porque jugamos mañana con Jairis y para mí lo importante es el partido de mañana, ¿no? Y el otro, evidentemente, el club tiene gente que trabaja en eso y evidentemente, claro que se moverán si encontramos la persona adecuada, que tiene que ser, pues, tanto como jugadora como persona, adecuada para la cultura del equipo. Y ya poco más puedo decir, pero ahora yo creo que si toca algo es hablar de Jairis, ¿no? Después, en cuanto a los viajes y el cambio de hora del partido de Valencia, no sé si es definitivo, si jugáis a las No voy a 4. hablar porque si hablo me van a montar un expediente sancionador y me van a multar. Entonces prefiero no decir lo que pienso. Porque además cuando lo he dicho, ninguna jugadora ha salido en mi defensa. Entonces yo no voy a defender a alguien que no defiende sus condiciones de trabajo, sus principios y sus descansos. Este tema está finito para mí, lo decidí hace ya 4 años. Sí. Y después, en cuanto al partido de mañana, un equipo que viene de 3 victorias consecutivas y que está pujando para estar en los playoffs, ¿qué crees Me que...? refiero, no voy a defender a alguien, me refiero a colectivo. Evidentemente sí voy a defender a mis jugadoras y las cuidaré y veré qué hago ese partido y si no tenemos más narices que jugar a las 4 de la tarde sin descanso y con un viaje por medio, pues tomaré mis decisiones. Evidentemente no va a ser el mejor día para el espectador. O sea, si se va a ganar un partido televisado, se va a perder un espectáculo. ¿La prioridad es televisarlo? Pues no hay ningún problema, pero evidentemente el que lo vea no va a disfrutar. ¿De quién es la culpa? No lo sé, yo voy a cuidar a mis jugadoras, evidentemente. Es que es mi responsabilidad, es que el entrenador lo primero que tiene que hacer es cuidar a sus jugadoras. Y en cuanto a esto, pero teniendo en cuenta el calendario, la situación, ¿tú crees que el equipo podría aguantar sin la incorporación de una jugadora? ¿O... Sí, yo creo que si no encontramos esa jugadora
que se adapte a cultura y a tanto personal como deportiva del equipo y del club, no se va a firmar. Solo se fichará si encontramos el perfil adecuado y aquí, bueno, pues yo tengo muy claro que ni queremos marcianos, ni extraterrestres, ni personas que nos roben energía, ni vampiros de energía. Queremos a alguien que se adapte y que no tengamos que adaptarla. Entonces, bueno, si encontramos a alguien, pues perfecto. A estas alturas, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, están en marcha. Pero tiene que ser, evidentemente, la persona adecuada. A Marta le queda poquito para volver, ojalá, una jugadora que yo creo mucho en ella también, y yo creo en la fortaleza del grupo, como se demostró el día de Galatasaray. No sé si puedes detallar un poco esto que has comentado de que a Marta le queda poquito para volver. Bueno, a ver, yo estoy optimista e incluso me gustaría que viniese al viaje de Estambul. Hay que ver cómo evoluciona la semana que viene, que va a marcar un poco el inicio de semana, lunes, martes, cómo está. Mañana va a descansar después de trabajar toda la semana muy duro. Y, a ver, no puedo decir que esté perfecta para jugar, pero sí creo que, pues lo que hicimos con Irati, ¿no? Progresivamente irla adaptando. Bueno, pues yo creo que igual, si todo va muy bien y todo sale como deseamos, pues podría venir a Estambul, pero no quiero lanzar ¿sabes? Y retomando lo que te he preguntado antes sobre el partido de mañana, os enfrentáis a un equipo con 3 Pues nada, que va a ser un partido de un equipo que lleva un balance de 5-3 ganado, que esos 3 partidos que ha perdido han sido con Valencia, Avenida y Zaragoza, que el último partido con Zaragoza perdió de 4 en su campo, que ha ganado todos los de casa, que en su casa es un equipo muy fuerte, que tiene una entrenadora que sé que trabaja muy bien, te puede gustar o no el baloncesto, pero se trabaja muy bien, el equipo está trabajado y el equipo está esperándonos toda la semana trabajando para jugar contra Girona. Es un equipo muy duro en su casa, que tiene diferentes versiones defensivas, ¿no? que trabaja bien, que contestan los tiros, que se preparan bien los partidos y que tiene un roster muy bueno, muy bueno. Tiene un roster muy bueno. Están luchando por entrar en playoff y para mí es un equipo que creo que puede entrar. Si sigue así, con esta dinámica. Nos preocupa mucho tener nuestro ritmo de partido, nos preocupa mucho sus 2 tiradoras de spot-ups, de tiros de estático o pull-ups. Nos preocupa el rebote ofensivo que tienen con Diarra, Bishop y Nelson y tener sobre todo el ritmo nosotras, que creo que va a ser... Porque ellas no es un equipo que sea súper agresivo corriendo, no tiene un ritmo de partido muy alto, pero tiene un ritmo muy controlado que las lleva a las situaciones donde quieren tener la ventaja y donde quieren acabar. Y esto lo hacen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, un partido duro en su casa, una pista dura y, bueno, vamos a tener que estar serias y bien para ganar. Hablabas el otro día de mini retos y mini objetivos durante el partido, más allá de la victoria. No sé si has planteado algún mini objetivo para el equipo. ¿Me hablas de este partido? Bueno, hay un mini objetivo que yo les he dado unos puntos comunes entre Gala y Jairis, que podemos trabajar con una idea común, que nos puede venir muy bien, ¿no? Para una línea común de este partido y el de Gala, ¿no? Entonces, que todo vaya muy relacionado. Evidentemente, hay cosas que son muy diferentes, pero bueno, por ejemplo, las tiradoras, ¿no? Cómo las defendemos, cómo defendemos el pick and roll, Diarra, que es muy grande, pues compararlo un poco a McCowan, ¿no? ¿Qué queremos hacer? El rebote ofensivo, sacarla del círculo. Bueno, hay puntos comunes y el ritmo de partido, que, bueno, tampoco es similar, pero sí hay unos puntos comunes que tanto la preparación de partido de Gala como esta, como la siguiente, podemos utilizar. Nos puede venir bien. Y ganar.